Bueno, recuerda que estamos en esta segunda fase de nuestro recorrido del Camino Interior 12. En esta segunda fase hemos visto algunos temas sumamente importantes, pero hoy vamos a ver el tema de el ego que se defiende. El ego que se defiende. Vamos a ver en la Biblia cómo aparece este tema, cómo este tema es fundamental, cómo este tema puede hacer que nosotros como seres humanos nos estanquemos, ¿de acuerdo? Por lo pronto vamos a iniciar, como siempre iniciamos, con una oración, así que les pido que cerremos nuestros ojos y enfoquemos nuestra mirada en este tema. Señor, te pedimos en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, que llegues y conviertas todo aquello que está en nuestro corazón estancado, todo aquello que está inundado de malas emociones, de malos sentimientos. Llénalos, cúbrelos con tu poder, llénalos con tu gracia. Ven, Señor, y ayúdanos a descubrir ese ego que tanto daño nos ha hecho, ese ego que nos ha lastimado, que nos ha llevado a situaciones que muchas veces no quisiéramos. Ven, Señor, y ayúdanos a vencer el ego. Ayúdanos a ser conscientes, a darnos cuenta y por tanto a trabajar para cada vez ser más libre de todo aquello que nos detiene y nos esclaviza. En tus manos nos ponemos, Señor, para trabajar y que sigamos adelante. Amén. Muy bien, trabajamos entonces, ¿les parece? Vamos a trabajar con el tema que se llama el ego que se defiende. El ego que se defiende. Para eso vamos a ir a la cita bíblica donde analizaremos a Pedro negando a Jesús y luego en el diálogo que tiene Pedro con Jesús, ¿de acuerdo? Ya en otro contexto, ya en el contexto donde Jesús quiere hablar con él para sanarlo, que ahorita voy a explicar eso. Vamos por ahí. Poco a poco vamos a trabajar en esto. Ok, los objetivos que tenemos el día de hoy son que muchas de nuestras reacciones, entendamos que muchas de nuestras reacciones no vienen solo de la herida, sino del ego que protege la herida. Fíjense qué importante, ¿eh? Ahorita iremos entendiendo todas estas cosas. También el propósito es que el ego no sana, solo se defiende. O sea, cuando nosotros no trabajamos el ego, cuando nosotros no hacemos algo para tumbar esas barreras del ego, el ego no va a sanar solo se va a estar defendiendo. Siguiente, que Cristo no humilla al ego. Cristo no humilla el ego, lo confronta y lo restaura. La idea de todo este proceso es que Cristo restaure el ego, ¿de acuerdo? Y por último, que la verdadera transformación pasa por rendir esa defensa. O sea, tú en realidad quieres tener una transformación espiritual, humana, física, emocional, entonces tienes que vencer la barrera del ego. Bien, nos vamos al texto, ¿les parece? Voy a leer primero el texto de Pedro, negando a Jesús, y luego voy a leer el texto de Jesús cuando se encuentra con Pedro. Y de ahí vamos a dar toda la explicación. Ok. Primer texto dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y sus discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada, portera, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ok, a ver. El texto sigue, y hemos visto cómo Pedro niega a Jesús 3 veces, ¿de acuerdo? Ya lo analizaremos ahorita, pero ahorita hasta ahí me quiero quedar, donde Pedro se acerca a calentarse también, y ahí están los humos, ahí hay gente justamente
de los siervos de los alguaciles, ¿no? Bien, ahí me quedo y me voy al otro texto. Ya, se da la muerte y resurrección de Jesús y entonces Jesús busca a Pedro. Ahorita explicamos todo eso. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Recuerden que Juan es muy preciso y le gustan mucho los números, ¿verdad? Y ser preciso en los números. 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor, Jesús vino, tomó pan y el pan se los dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Mucho oído, mucho oído con la respuesta de Pedro. Jesús preguntando: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro respondiendo, Simón respondiendo: sí, maestro, tú sabes que te quiero. Por segunda vez volvió a decirle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. No es lo mismo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Ok, vámonos al estudio profundo de este tema y cómo nos puede ayudar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Cómo este texto bíblico puede hacer la diferencia en nuestro ser y en nuestra experiencia. A ver, primero, un punto importantísimo y el que es el diferenciador de todo el texto. Solo 2 veces aparece la palabra brasas en la Biblia. Y no es casualidad que una vez aparezca cuando Pedro negó a Jesús. Recuerden que Pedro pasa y hay unos soldados calentándose, unos siervos calentándose, y ahí llega Pedro. Ahí, en el original, se habla de brasas ardiendo. ¿De acuerdo? Y el otro momento donde se habla de brasas ardiendo es cuando Jesús hace la fogata para que coman. Entonces no es casualidad, Primer momento donde hay brasas ardiendo, Pedro negando a Jesús. Segundo momento donde Jesús habla con Pedro y le pregunta si lo ama. Ok, no es cualquier cosa, esto es un dato importantísimo en el estudio bíblico, porque no es casualidad. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está recreando el escenario en el que Pedro negó a Jesús. Pedro niega a Jesús y Jesús crea un escenario semejante. Fíjese qué importante, porque cuando hablamos, por ejemplo, no sé, de heridas de infancia, cuando hablamos de situaciones que no hemos resuelto, muchas veces tenemos que regresar al escenario donde fuimos lastimados. Tenemos que ir ahí y reestructurar la información. Tenemos que ir ahí y sanar. ¿Qué está haciendo Jesús? Eso. Entonces no estamos mal, ¿verdad? Cuando tenemos que ir al pasado y estamos volviendo a recrear escenarios para sanar. No estamos mal, porque es lo que hace Jesús. Jesús crea el escenario del pasado. En el pasado Pedro negó a Jesús. En el presente Jesús está creando ese escenario ahora para sanarlo. Qué importantísimo, A mí se me hace clave este tema
en este texto para acabar con esto que hablamos de ego. Ok, Pedro en Juan, en una de las citas, en Juan 18, está con frío, con miedo, rodeado de presión junto a las brasas y lo niega. No porque sea malo, sino porque su identidad no está firme. Muy importante, ¿eh? A ver, Pedro le había prometido a Jesús que no lo iba a dejar solo. Y lo dejó solo. Juan, es que Pedro es malo entonces. Es que Pedro mintió. Es que Pedro no lo amaba de verdad. A ver, no. Olvídense de eso. ¿Cuántas veces tú, por más que amas, por más que quieres, por más que tienes tu corazón puesto en algo, fallas? ¿Cuántas veces hemos lastimado a los hijos? Y no me digas que no los amamos. ¿Cuántas veces has lastimado a tu esposa, a tu esposo, aún creyendo o aún queriendo amarlos? O sea, Pedro amaba a Jesús. Pero entonces, ¿qué pasó, Juan? Si Pedro amaba a Jesús, entonces, ¿qué pasó? Allá vamos. Pedro estaba lastimado. Ahorita vamos a explicar por qué. Pedro estaba lastimado. Tenía su identidad lastimada, su persona. Traía alguna herida para que Pedro dijera, yo no te voy a dejar solo, y a la hora de la hora lo dejó solo. Ok, en San Juan 21, Jesús prepara un desayuno, una fogata y crea brasas entonces, decimos, ¿no? En el 18 está ese escenario, en el 21, mismo escenario. Pero acá, fíjate bien, muy importante, acá no hay presión. O sea, acá no están en ese discurso y diálogo de tú andabas con él, es que seguramente tú eras uno de ellos. No, aquí no. Aquí no hay presión, aquí hay un encuentro. Mismo escenario, pero con amor. Y allá un escenario con miedo. Ok, eso así se hacen las heridas. Ahora, fíjense bien, qué interesante. Jesús entonces no está evitando el lugar. O sea, no dice, me lo voy a llevar a un lugar bonito. No. O sea, Jesús recrea el espacio. No evita el lugar, lo va a redimir. Jesús quiere redimir a Pedro. Jesús quiere sanar a Pedro. Jesús sabe que Pedro está muy mal, muy conflictuado. Y claro que sí, Pedro amaba a Jesús. Era su amigo amado y le había dicho, yo no te voy a dejar solo, y lo dejó solo. ¿Qué hizo Pedro? Lo traiciona. Lo traiciona, pero no porque sea malo Pedro. Lo traiciona porque Pedro no puede sostener su promesa. Lo traiciona porque Pedro está lastimado en su interior. Lo traiciona porque Pedro tiene algo que no ha arreglado en su vida y entonces ahí paga esa factura. Por eso lo traiciona. O sea, no porque quiera traicionarlo, no porque quiera ser malo. Muchas de las situaciones que nosotros hacemos, repito, terminan lastimando, terminan afectando, y no es porque querramos ser malos, pero sucede. Ok, el problema entonces no es solo que te hirieron, ¿de acuerdo? El problema es cómo aprendiste a defenderte después. Ok, Pedro traiciona, Pedro tiene una herida de traición, y luego, ¿qué va a hacer? Luego viene esta parte tan difícil, porque déjame te digo una cosa que en este momento pues resulta ser muy triste, pero después se va a sanar. Pero en este momento es muy triste. ¿Qué es? Ok, Jesús crea este ambiente, ya escuchaste la palabra de Dios. Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan, no le dice Pedro. ¿Por qué no le dice Pedro? ¿Por qué Jesús no le dice Pedro? Porque Pedro es su misión. Porque Pedro es lo que es la piedra. Es lo que Pedro va a representar para la iglesia. Pero Jesús no está hablando con la misión. Jesús no está hablando con su trabajo. Quiere hablar con la persona. Y por eso le llama por su nombre. Simón, hijo de Juan. Simón, hijo de Juan. Jesús toma el nombre. Le habla de forma personal. Pero bueno, a ver, el ego muchas veces lo entendemos, vamos explicando primero eso, el ego muchas veces lo entendemos como arrogancia, ¿sí o no? Una persona ególatra es una persona soberbia, es una persona que ve para abajo a todos, es una persona
que no admite nada, que no acepta nada, es egoísta, solo ve por él. A ver, no solamente eso es ego, ¿eh? De hecho, en este caso no se ve ese ego. En este caso se ve el ego como un sistema interno que se construyó para no volver a sentir lo mismo. O sea, a ver, Pedro le dijo a Jesús, yo no te voy a dejar solo. Pedro le dijo a su amigo, yo no te voy a dejar solo. Y al final su miedo hizo que lo traicionara. Entonces cuando después Jesús le dice a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Qué va a responder Pedro? ¿Qué crees que responda Pedro? Imagínate respondiendo a Pedro, sí, Señor, te amo. ¡Ah! Qué contrastante sería, ¿no? Porque Pedro acaba de traicionar a su amigo. Entonces imagínate a Pedro diciendo, sí, Señor, te amo. Digo, Jesús no le iba a decir absolutamente nada, pero imagínate todos los espectadores. ¿Qué iban a decir? ¿Cómo? Le dijiste que no lo ibas a dejar, lo acabas de traicionar y ahora le dices que lo amas. Entonces ese ego lastimado de Pedro, lo que va a hacer ahí es ya no involucrarse. Aquí es donde yo digo, mucho cuidado matrimonios, mucho cuidado, porque cuando se ha cometido un error en el matrimonio, muchas veces queremos que el que cometió el error sienta culpa. Y a lo mejor con eso estamos tranquilos y confiados de que si siente culpa ya no va a volver a hacer lo que hizo que te lastimó. Muy entendible la situación. Pero te digo una cosa, sintiendo culpa puede ser que no haga nada. Pero también sintiendo culpa no te volverá a amar. Porque la culpa hace que te castigues y no te permite ser libre y el amor necesita libertad. Es muy fuerte que Jesús le dijera a Pedro, Pedro, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Y Pedro le dijera, te quiero. ¿Cómo? Pedro, te están diciendo que si lo amas. Y Pedro le dice, te quiero. Y le dice, te quiero 3 veces. O sea, Jesús insiste, Pedro, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Señor, te quiero. Claro, ¿cómo decirle que lo ama si está lastimado Pedro? Si lo acaba de traicionar, Pedro tiene vergüenza, tiene culpa. Y esa culpa le impide amar a Dios, imagínate. Esa culpa le impide amar a Dios. Nosotros, ¿cuántas culpas traemos cargando? Nosotros, ¿cuánto peso traemos cargando? Que no, ese peso nos impide amar a Dios. Entonces, a ver, aquí no es el ego y soberbia de yo te veo para abajo, pero sí es el ego de no voy a volver a vivir lo mismo. Entonces Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama y Pedro no puede responder. Esto, y lo dije hace rato por el tema de los matrimonios, porque cuidado matrimonios. Nos equivocamos, queremos que sienta culpa y al mismo tiempo queremos que nos adore y nos ame. No. Si siente culpa nunca te va a amar, porque se va a castigar. Y yo no digo que pase como si no hubiera pasado nada, o que lo tomemos como si nada hubiera sucedido. No, tampoco. Tiene que haber mucho trabajo de reparación, pero no culpa, porque la culpa impedirá que te ame. Entonces Pedro se defiende. Pedro ya no puede decir que lo ama, ¿no? Porque él se siente muy herido, muy lastimado por la traición que él mismo hizo. Entonces, para no volver a sentirse mal, ya no le dice que lo ama. Ya más bien habla de que él controla, más bien cierra, ¿no? Cierra la situación, no se quiere animar a decirle a Jesús te amo, porque pudo haberle dicho, a ver, pues no te amé hace unos días, pero hoy te amo. Hoy, a partir de ahorita te amo. En el matrimonio sería algo así, ¿no? Sí me equivoqué, sí hice cosas muy malas, hoy quiero reparar, hoy quiero hacer las cosas bien, quiero amarte, quiero ser libre para amarte y para eso necesito no sentir culpa, porque si yo siento culpa lo que voy a hacer es castigarme. Y si me voy a castigar, entonces no puedo amar. Si de entrada ni siquiera a mí me quiero, me estoy castigando, mucho menos te voy a amar a ti. ¿De acuerdo? Entonces aparentemente Pedro está bien, aparentemente no pasa nada, pues sí, claro, pero Pedro está lastimadísimo, Pedro está herido.
y tan herido que no puede decirle a Jesús, te amo. Su ego lo está protegiendo, que eso es un problema con el ego, insisto. A lo mejor en otros momentos dirías, pues el ego es ver para abajo, sí, pero aquí no, aquí no. Aquí el ego es, ya no me animo a amar, ya no me animo a decirte las cosas, mejor me hago para atrás, mejor huyo, mejor me escondo, no lo vuelvo a intentar. Pasa muchísimo también con empresarios, ¿no? Empresarios que se equivocan en algún negocio y nunca más vuelven a ser los buenos empresarios que eran. ¿Por qué? Porque tienen el ego lastimado, tienen ego, y entonces en lugar de perdonarse y en lugar de volverse a amar, con el ego se defiende, ¿no? Y su manera de defensa es, no vuelvo a hacer negocios. Por más que sea el mejor empresario del mundo, no vuelvo a hacer negocios porque no quiero volver a sufrir. Entonces el ego también influye ahí, ¿eh? El ego también te estorba para que tú repares y sigas una vida extraordinaria. Entonces, bueno, no solo reacciona Pedro desde la herida. A ver, algo le hizo traicionar, insisto. O sea, Pedro trae una herida que le hace no cumplir su promesa. Pero si Pedro quiere sanar su herida, tendrá que perdonarse. Si no, no va a poder. Y lamentablemente su ego no le va a permitir perdonarse. Porque pues si te perdonas tienes que volver a intentarlo, ¿no? Si te perdonas tienes que volver a hacer las cosas. Si te perdonas tienes que darte otra oportunidad. Pero ¿cómo darte otra oportunidad cuando sientes culpa? ¿Cómo darte otra oportunidad cuando te estás lastimando, flagelando? ¿Cómo darte otra oportunidad cuando dices soy el peor del mundo? Entiendo, insisto, entiendo que debe de haber una reparación. Entiendo que no puede ser, bueno, como si nada hubiera pasado. No. No. Pero tampoco el camino es la culpa. Porque eso va a hacer que te lastimes y te agredas y nunca más vuelvas ni a amarte ni a amar. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya quedado muy claro, ¿eh? Vámonos al ejercicio, ¿les parece? A ver, los voy a acompañar un poco con el ejercicio. Escriban. Aunque aquí les voy a dejar el video y lo pueden trabajar después, ahorita si pueden, trabajenlo. Escriban. Cuando me siento vulnerable yo, cuando me siento vulnerable yo, no sé, grito, ¿no? Huyo, lloro, maltrato, no sé, cuando me siento vulnerable yo. 2. Lo hago para evitar sentir. Lo hago para evitar sentir miedo. Lo hago para evitar sentir culpa. Lo hago para evitar sentir ¿qué? Cuando me siento vulnerable yo, lo hago para evitar sentir. Esa forma, 3, esa forma de defenderme me está costando. Esa forma de defenderme me está costando las amistades, me está costando mi salud, me está costando mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. 4. Si dejara de defenderme así, temo que, no sé, me vuelvan a herir, vuelva a quedar al descubierto, me lastimen. Si te dejaras de defenderte, ¿qué temes? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo para seguir defendiéndote? Contesta estos 4 puntos y seguro vamos a descubrir algo. Cuando me siento vulnerable yo, puntos suspensivos. Lo hago para evitar sentir, puntos suspensivos. Esa forma de defenderme me está costando, puntos suspensivos. Si dejara de defenderme así, temo que, puntos suspensivos. Responde. Responde y te vas a dar cuenta que el ego por ahí te está bloqueando mucho de lo que podrías ser si no estuvieras lastimada, lastimado. Ahora, segundo ejercicio, más chiquito. Mi ego se activa cuando me gritan, cuando me cuestionan, cuando me preguntan, cuando me dicen, cuando la autoridad me llama.
Mi ego se activa cuando, o sea, tu miedo, tu forma de protegerte se activa cuando. Y segundo paso, y se ve así. No sé, y se ve con enojo, ¿no? Como alguien enojado, se ve como alguien con rabia, se ve como alguien con mucho miedo, temblando, angustiado. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve tu ego? Porque, insisto, muchas veces hemos querido ver al ego como alguien soberbio, como alguien altanero. Y sí, sí, pero muchas veces también todo eso es un mecanismo de defensa totalmente absurdo, inservible, pero ahí está. Entonces, ¿cuándo se activa tu ego y cómo se ve? Segunda parte del ejercicio. Y bueno, a ver, te voy a dejar más tareas, ya sabes, si perteneces al grupo de Jesús y el Desarrollo Humano, te voy a dejar más tareas, ahí les envío el video, les dejo el WhatsApp en la descripción, por si alguien quiere seguir perteneciendo a este grupo, y nos vamos a la visualización final, ¿les parece? Ok, cerremos nuestros ojos, vamos a hacer una visualización justamente para trabajar con el ego, a partir de la cita de San Pedro, de las negaciones y de ese momento donde Jesús le pide amarlo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y respira profundo, lo más profundo que puedas. Imagina una fogata encendida. Imagina brasas ardiendo. Estás ahí como Pedro, recordando momentos donde fallaste, donde reaccionaste, donde te defendiste. No estás solo. Jesús está frente a ti. No te acusa, no te expone, solo te mira. Y te hace una pregunta. ¿Me amas? No pregunta por tu conducta, va directo a tu identidad. Observa cómo tu defensa empieza a bajar. Ya no necesitas aparentar, ya no necesitas justificar, solo responder con verdad. Escucha, no necesitas defenderte conmigo, yo ya conozco todo. Respira profundo, muy, muy profundo y dile: Señor, rindo mi defensa. Permanece en silencio y poco a poco, cuando lo creas conveniente, abres tus ojos. ¿Sabes qué? Jesús no vino a humillar tu ego. Vino a llevarte a un lugar donde no lo necesitas. Hasta luego.